hoy vamos a aprobar un presupuesto en Andalucía y un presupuesto de educación especialmente que yo creo que es muy malo para la educación andaluza. Y voy a explicar por qué. El presupuesto consiste en hablar de números, pero resulta que coincide que vamos a debatir el presupuesto en el Parlamento de Andalucía y los andaluces y andaluzas no sabemos contar. Entonces, como los andaluces y andaluzas no sabemos contar, según para el Partido Popular, que por cierto, un paréntesis, no han tenido ni un solo diputado del Partido Popular el detalle de decirle a Feijóo que está muy feo esas cosas, de decirnos, de insultarnos siempre los andaluces y andaluzas, pero bueno, supongo que a ustedes no les habrá molestado. Pero bueno, como el señor Feijóo cree que los andaluces y andaluzas no sabemos contar, vamos a explicarles algunas cosas que sí sabemos contar los andaluces y andaluzas. Así que vamos a hablar de algunos numeritos en educación. Primer número que sabemos contar, pero el señor Feijóo no quiere que contemos. 2.402. Son el número de aulas en la educación pública que ha eliminado el Partido Popular en los últimos años. Mire, cuando hay un contexto de bajada de natalidad, se pueden hacer dos cosas. O eliminar aulas o disminuir el número de niños y niñas que tenemos en cada aula. Y resulta que el Partido Popular hace las dos cosas, fíjese. Lo que pasa es que una la hace en la educación pública y la otra la hace en la educación privada. Y le voy a dar números de esos que dice Feijóo que no sabemos contar. En el último año, en la educación privada, en infantil y primaria, el Partido Popular ha eliminado 20 aulas y en la educación pública 706. No hay mucho más que decir. Segundo número que el señor Feijóo dice que no sabemos contar, pero que no quiere que contemos. 1.100 millones. 1.100 millones de euros que le hemos dado de dinero público a la educación privada concertada. Ustedes dicen constantemente que este es el presupuesto que ha sido una inversión histórica en educación y que es un presupuesto que aumenta muchísimo en educación. Aumenta exactamente 1,94% el presupuesto en educación, pero claro, vamos a rascar un poquito más. Vamos a contar en esos números que el señor Feijóo dice que no sabemos contar. Sube, quédense con este número, 1,94% el presupuesto en educación, pero resulta que en el dinero que le damos a la infantil privada concertada sube 2,71%. El dinero que le damos a la educación primaria privada concertada sube 3,03%. A la educación secundaria privada concertada sube un 9,99%. Y al bachillerato privado concertado sube un 4,16%. En los últimos años, desde que gobierna el Partido Popular, el presupuesto para la educación privada ha subido un 24% en infantil, un 33% en primaria, un 23% en secundaria y un 50% en bachillerato. Por tanto, por mucho que el señor Feijóo diga que no sabemos contar, lo que no quieren es que contemos que el presupuesto en educación sube, pero no para la pública, evidentemente. Tercer dato que no quieren que contemos, sobre la formación profesional. En el último año, este año, las plazas nuevas que se han aprobado en Andalucía en formación profesional son 2.588 para la educación pública y 9.450 para la educación privada. 3 veces más de 3 veces más, casi 4 veces más para la educación privada. Y cuidado, porque cuando hablamos de formación profesional privada no estamos hablando ni siquiera de formación profesional concertada que está en manos de entidades religiosas, que ese es otro debate. Estamos hablando de empresas, puras empresas, algunas de ellas propiedades de fondos de inversión que tienen su sede fiscal a miles de kilómetros de aquí. Estamos hablando de los MEDAC, los ILERNA, los Albor, que son formación profesional. Señoría, guarden silencio, por favor. Es difícil hablar, así, pero bueno. Estamos hablando de formación profesional privada que cuesta entre 4 y 6.000 euros el curso. A esa gente son a las que le estamos dejando el derecho a la formación profesional de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Vamos, es que me refiero a sus propias declaraciones. Cito textualmente a Rafael Caamaño, presidente de la patronal de la FP privada en Andalucía, hace unas semanas en declaraciones al diario El País. Indudablemente es así. Acceden los que se lo pueden pagar. Textualmente. Ese es el modelo de formación profesional privada al que ustedes están abocando a los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere estudiar un ciclo formativo de informática y no lo hay en el instituto de mi pueblo, no lo hay en el instituto de mi ciudad, porque no hay plazas, porque ya se han llenado, porque no se aumentan las plazas necesarias, ¿qué hace la gente? Pues me tengo que ir al MEDAC, me tengo que ir al ILERNA, me tengo que ir al Albor. ¿Cómo? Pagando 4 o 6.000 euros el curso.
Eso está pasando. Usted no lo quiere ver, señora consejera, pero eso es lo que está pasando en los centros educativos de Andalucía. Han subido ustedes plazas nuevas, 2.588 este año en la pública y han autorizado 9.450 en la privada. Los datos no hablan. A ver si los que no van a saber contar son ustedes. Cuarto dato. Dicen ustedes que este es el presupuesto más social de la historia. Y, sin embargo, las becas 6.000 y las becas segunda oportunidad, congeladas. Otro año más. Quinto dato. 19.000. Quédese con este número, porque eso es el número de docentes interinos e interinas que están sistemáticamente olvidados y maltratados por la Junta de Andalucía. Y ahora dicen ustedes que es que les preocupan mucho las condiciones laborales del profesorado. Pues tampoco es verdad eso, porque si nos vamos al ciclo histórico de los últimos 15 años, de 2010 a 2025, los docentes en Andalucía hemos perdido un 10% de nuestro poder adquisitivo. Ustedes dicen que ha subido el salario. Sí, atentos. En los últimos 15 años el IPC acumulado es del 27% y el salario a los docentes se le ha subido un 16%. ¿Qué quiere decir eso? Que cobramos un 10% menos. En términos de un sueldo de un maestro, de una maestra, quiere decir que cobra 225 euros menos al mes, 3.170 euros al año. Esos son números y los andaluces y andaluzas saben contar. Lo que pasa es que el señor Feijóo no quiere que lo contemos, que es diferente. Y me van a terminar con un último detalle. Aprobaron ustedes ayer el decreto de autoridad del profesorado, del desarrollo de la ley de autoridad del profesorado. A los profesores y profesoras, a los docentes, no se les cuida otorgándole un papel de autoridad o creando unos hipotéticos testimoniales, equipos de apoyo psicológico, de apoyo asistencia jurídica. Se les apoya y se les cuida haciendo que no tengan que llegar a ir a esos apoyos. ¿Cómo? Bajando la ratio y bajando la innumerable burocracia en la que los tienen enterrados. Ahora mismo mis compañeros y compañeras docentes están hasta aquí en diciembre enterrados con informes inútiles, con unas evaluaciones interminables y con el papel siempre inútil. Eso sería cuidar al profesorado, bajarle la ratio y que tengan tiempo para dar clase en condiciones. Muchas gracias. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.